Quisiera presentarles a Andrea, Daniel y Luna, un poquito, leerles una pequeña semblanza, introducir un poco de qué va esta mesa y bueno, cederles el micrófono aquí a mis colegas. Bueno, Andrea Oncira es investigadora y curadora independiente, estudió la maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad en la UAM. Actualmente es investigadora asociada en el Centro de la Imagen en el marco del Seminario de Curaduría de Investigación, Tecnología, Medios Audiovisuales y Experimentación Artística. Daniela Bojorquez es artista visual. Su trabajo toma como eje la contaminación entre distintos niveles de realidad y sus representaciones. Trabaja con fotografía, libros, videos y otros medios en constante diálogo con los signos. Luna Marán, por su parte, es fotógrafa, productora, directora y gestora cultural. Es fundadora del Campamento Audiovisual Itinerante y de la red de cines comunitarios Aquí Cine. Actualmente dirige su ópera prima documental, Tío Jim, y está a cargo de la coordinación del proyecto comunitario de cultura Agenda Guelatao. Bueno, esta mesa documentalista documentado, cuestionar posiciones y estrategias, pues busca un poco pensar a partir de diferentes prácticas, como veremos puede ser desde la práctica y la investigación curatorial, como es el caso de Andrea, con un cineasta y superochero muy interesante que es Teo Hernández y del cual ha hecho una amplia investigación ahora en un archivo, y por el caso de Daniela, cómo a través de los nuevos medios, de las redes sociales, de la relación texto-imagen, o en el caso de Luna a través del audiovisual y el documental audiovisual, pues cómo se puede pensar a quien realiza documentales, a quien lleva a cabo investigaciones documentales, pero también piezas que tienen que ver con lo documental o también narrativas audiovisuales con lo documental, y cómo se ha desfasado o por qué sería importante o no seguir pensando lo documental en relación con la ficción. Esta es una dicotomía más bien añeja, es una dicotomía que todavía nos importa, creo que es el tipo de cuestiones que tienen que platicarse aquí un poco. Y al mismo tiempo, pues cómo esta idea de lo documental y lo ficcional tiene que ver en cada una de estas investigaciones o salidas formales particulares, dado que cada una además depende de una cierta tecnología que tiene características bien particulares y que incluso determina ciertos modos operativos. Bueno, yo le cedo la palabra a Andrea. Creo que sería bueno que las tres nos fueran platicando y al final pues abrimos un poco también todo lo que vaya saliendo a discusión con el público. Gracias. Sí. Gracias, Esteban. Gracias por la invitación a Iván y al Centro de la Imagen. Iván nos invitó a esta mesa para un poco reflexionar, y ya lo decía Esteban también, en torno a posiciones y estrategias del desarrollo de un proyecto documental que de alguna manera buscara reconfigurar la manera en que entendemos y abordamos el registro y la representación de la realidad. En ese sentido, a mí me pareció pertinente compartir con ustedes algunas ideas que están nutriendo un proyecto curatorial que estoy realizando junto con Regina Tattersfield en el marco del seminario que ya mencionaba también Esteban, de Tecnología, Medios Audiovisuales y Experimentación Artística, que durante 2 años hemos estado realizando aquí en el Centro de la Imagen. Es una plataforma colaborativa de investigadores y curadores que están enfocados en estudiar la obra y los archivos de algunos artistas que se han estudiado, revisado de manera escasa de la segunda mitad del siglo XX en México. Ahorita hay una exposición precisamente del seminario en la parte de arriba del Centro de la Imagen, y el 20 de octubre se inaugurará el siguiente ejercicio y después será como ya el ejercicio de Teo Hernández. Bueno, fue así como Regina y yo empezamos a trabajar el archivo y la obra de Teo Hernández alrededor de hace 1 año y medio, ¿no? El fondo de Teo Hernández, el fondo de Teo Hernández conserva el archivo que el propio Teo Hernández cuidadosamente reunió y ensambló para sistematizar su trabajo artístico. Se encuentra alojado en la Biblioteca Kandinsky del Museo de Arte Moderno del Centro Pompidou en París, y contiene
un extraordinario número de libretas, notas, esbozos, bueno, libretas que podrían ser como esbozos de una teoría de la imagen, poemas, bitácoras autobiográficas, series de diapositivas, fotografías y una extensa correspondencia con colaboradores, entrevistas y dibujos. Así que cuando nosotros empezamos a trabajar a Teo, de pronto también el hecho de pensarlo como un cineasta también empezó como a desestabilizarse al encontrarnos con un archivo tan vasto, ¿no? Porque de pronto nos dimos cuenta que también era escritor, que también era poeta, fotógrafo. Entonces, bueno, ese fue como nuestro primer encuentro con el archivo. En este ensamble documental que Hernández armó, también integró una parte significativa del trabajo de artistas con quienes mantuvo solidarias y vitales relaciones de colaboración, como Michel Netjar, Gaël Badot, una corriente de cine experimental que se llama la Escuela del Cuerpo y que en los 60 buscaba como cuestionar la representación del cuerpo desde el feminismo, desde la homosexualidad y bueno, dentro de su propio archivo, él tiene también, o sea, él también mantenía como una especie de registro y archivo de esos colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, después de que muere en 1992, Teo le legó su obra fílmica y el archivo a Michel Netjar, quien unos años más tarde lo puso a resguardo del museo. Y desde entonces, los 200 films que Teo realizó, así como todo este acervo documental, forma parte de la colección de cine, por un lado del Centro Pompidou y de la Biblioteca Kandinsky, por otro lado, ¿no? Bueno, el archivo me parece como un fenómeno fascinante por la relación provocativamente ambigua que mantiene con la realidad. Esa pretensión que tiene de ser portador de una verdad objetiva, bueno, de muchas cosas que seguramente ya se han hablado, ¿no? La estructura que tiene y sus dinámicas tanto internas como externas, cuando el archivo pertenece a alguien que todavía está vivo, cuando el archivo pertenece a alguien que ya no está vivo y todos los discursos que se ponen en disputa al querer como hacer lecturas. Evidentemente, los archivos son inseparables de las preguntas de quién los controla, quién los resguarda, qué es accesible, qué se muestra y qué se mantiene oculto. Estas preguntas adquieren como muchísima importancia a la hora de pensar las estrategias curatoriales para una exposición de archivo, me parece. Las reflexiones de Derrida alrededor del archivo en su momento visibilizaron críticamente sus pilares, el arcón o guardián de los documentos, el espacio y ese conjunto de reglas y procedimientos que responden a todas estas preguntas. Sin embargo, como ya mencionaba Iván Ariel Azoulay, Ariel Azoulay hace un poco una crítica a estas perspectivas del mal de archivo que parten de Derrida y nos dice que parecería que se le ha prestado demasiada atención al poder de estos guardianes que establecen el régimen de apariencias, así como los límites que tienen los archivos. Y por lo tanto se ha subestimado la importancia y la posibilidad de pensar el archivo más allá de la figura del centinela. Es por eso que también nosotras, un poco nutriéndonos de las reflexiones de Azoulay, pensamos como que es importante desplazar nuestra atención hacia la razón misma del archivo, que tiene que ver con su dimensión pública, la cual está inscrita en su estructura, en su organización espacial y los mecanismos que lo mantienen. Ariel Azoulay nos dice que la dimensión pública del archivo es aquella que permite mantener los documentos en relación con otros, constituyéndolos en huellas de un mundo compartido. De hecho, esta dimensión pública es en sí lo que en realidad convierte una serie de documentos personales, como lo podría ser el archivo personal de Teo Hernández, en un archivo en sí. Un documento privado nos dice que provee información o evidencia y sirve como un registro oficial que no puede ser reducido a un relato o a la obra del autor, ¿no? Entonces, a la hora de revisar los documentos que contiene este archivo, pues nos damos cuenta que hay un exceso de información
que tiene que ver con una serie de relaciones, de políticas y de contextos que se ponen en juego con cada uno de estos documentos. Una fotografía en el archivo de Teo Hernández no solo es una fotografía del autor Teo Hernández o del fotógrafo o del cineasta Teo Hernández, sino también junto a esa fotografía hay una serie de relaciones que están entrelazadas, que justamente hablan de esa historia potencial de la que mencionaba también Iván hace unos momentos. Entonces, bueno, Ariel Azoulay habla del mal de archivo desde otra perspectiva, que es resaltando, digamos, esta dimensión pública en el que ya no se manifiesta el mal de archivo como una exigencia de transparencia y acceso a los materiales del archivo, sino también a una necesidad de participar en la práctica archivística, a través del establecimiento de estrategias y posicionamientos que desafíen esos protocolos tradicionales a través de los cuales los archivos oficiales han funcionado, limitando el derecho de los ciudadanos al archivo solamente para consultarlo, como si este fuera simplemente un depósito del pasado muerto que almacena materiales que documentan lo que ya ha sido o lo que ya se ha hecho. En realidad, pues todos los documentos que están en el archivo son elementos activos del presente y en realidad también son los medios por los que la historia, la censura, la dominación o incluso la posibilidad de una revolución o la resistencia se actualizan en el presente, ¿no? Entonces, ahí hay como un elemento muy importante de pensar cómo la importancia de cada documento que habita el archivo tiene esas dos funciones, ¿no? Como de preservar un status quo, pero a la vez se vuelve como una posibilidad latente de cuestionarlo. Bueno, en este nuevo contrato archivístico del que se puede partir al pensar el archivo de esta manera, como una serie de documentos vivos, uno establece una relación distinta con estos documentos, en el que ya no se busca simplemente hacer accesible estos documentos, sino cómo ponen sobre la mesa el documento de manera que adquiera una importancia, una relevancia pública, ¿no? Cómo se puede hacer visible la manera en la que todos somos parte de esa historia, ¿no? De esta manera, o sea, como que estos gestos escapan un poco el impulso, digamos, historiográfico o del historiador del arte de trazar como solamente una historia, una narración pues sí, de cómo se inscribe nada más una obra de un artista, sino más bien empezar a trazar, situar esos documentos en una historia mucho más amplia, que sí, por supuesto, es la historia del arte, pero también muchas otras historias. Bueno, entonces, en lugar de coleccionar, nos dice Azoulay, parecería que las nuevas, estas estrategias, digamos, alternativas del archivo consisten en agrupar, en lugar de coleccionar, en lugar de extraer, se busca compartir, en lugar de catalogar, se elige inventar y etiquetar. Y entonces la intervención, la imaginación y la transmisión se vuelven y la reorganización de la información se vuelven como esas estrategias que en realidad ponen sobre la mesa la objetividad, la subjetividad y la relación de esos documentos con la realidad, ¿no? En ese sentido, yo ya ni siquiera les mostré nada del archivo. Estas son algunas de las fotografías que tomé durante el tiempo que estuve en París haciendo la investigación. Estas son las libretas de viajes de Teo Hernández, en donde él hace unos mapas de censura de la homosexualidad en el mundo y son muy detallados. Tiene libretas solo de los viajes que hizo con todos sus itinerarios. La otra imagen es un guión de una de sus películas. Él podía hacer hasta 11 versiones de un guión y las 11 versiones están ahí. Tiene
enorme cantidad de postales porque él y sus amigos viajaban mucho y bueno, también entrevistando a sus amigos también me comentaban que él nunca usó teléfono, nunca tuvo teléfono en su casa, entonces incluso sí, toda la vida la única manera de ponerse en contacto con él era por cartas, por postales y bueno, sí, postales, más cartas, otras libretas y bueno, hay un libro. Bueno, en ese sentido, Regina y yo hemos estado tratando de pensar, acercarnos al archivo de Teo con distintas estrategias que, por ejemplo, buscan rechazar una lectura monográfica del archivo de Teo Hernández. Nos parece muy importante situar su trabajo en relación con el grupo de artistas con quienes colaboró y se consagró a una obstinada práctica artística experimental, coreográfica y plástica en París en los 60, 70. Entonces buscamos como un poco desplazar, aunque no cancelar esta idea del artista como un autor individual. Y bueno, también retomamos el espíritu colaborativo que está presente como en toda su práctica, como un principio metodológico también para la investigación de la exposición y organizamos 2 plataformas, un taller de investigación con 2 coreógrafas, una cineasta de Super 8 y un fotógrafo con quienes estamos haciendo una investigación del archivo. Hemos tenido reuniones durante un año. Y cada integrante del taller diseña su sesión y es como una especie de acercamiento al archivo desde muchos lugares, desde donde nos queremos también acercar y entender el trabajo de Teo Hernández. Para nosotros también era importante, el trabajo de Teo Hernández es muy poco conocido aquí en México, no ha sido muy accesible. Ese ha sido un gran problema también en el proceso de investigación y para nosotros era importante ver cómo concebir estrategias, diseñar estrategias para que también artistas mexicanos o que están en México pudieran como acceder a ese material y un poco como confrontarlo con el presente. Y como irlo abriendo, ¿no? Ir abriendo sus lecturas, ir abriendo su relevancia, ¿no? Conectándolo un poco con lo de la dimensión pública de Azulay. Y bueno, además de eso, también estamos construyendo un centro de documentación, que este centro de documentación justamente se va a alimentar o lo que busca ser como una plataforma de encuentros, consultas y apropiación del archivo en el que por un lado, se busca reflexionar los límites de acceso que hay al archivo y la dificultad también que hay para transportar todo el material que hay en ese archivo. ¿Cómo traducíamos eso en el espacio? Pues pensamos como en hacer algunas versiones facsimilares, reproducciones, pero no es tan fácil hacerlo con el permiso del museo. Entonces, encontramos otro tipo de estrategias que son intervenciones artísticas en las que el museo de alguna manera deja reproducir ciertas imágenes que de otro modo no dejaría y entonces ese archivo se vuelve como apropiado, ¿no? por otras personas y se va dando otras lecturas. La idea es que también este centro de documentación esté abierto al público para que pues sea como una especie de archivo temporal de cine experimental que no existe en México y que la gente que quiera ir trayendo material va a haber talleres también de cine experimental ahí mismo en este centro de documentación, o eso es lo que hemos imaginado, sea como un espacio de… Sí, como de poner sobre la mesa la relevancia y la importancia del trabajo de Teo Hernández en una dimensión pública, sacándolo un poco del acervo del museo en el que ha estado ya durante muchos años y que en realidad no se ha presentado en ningún lado. Sí, esto es un poco lo que había preparado. Gracias.
Pues, ¿quieres? Sí. ¿Dónde están los rasgos? Ahí están. Bueno, Andrea Ancira, ahora Daniela Bojorquez. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, estuve pensando un poco cómo abordar el tema de este encuentro y vaya, de hecho es un tema que me interesa bastante en el sentido de que me gusta poner pues en tensión estas ideas sobre verdad, ficción, representación, documento, etcétera. Pero bueno, como había que empezar por algo, empiezo como con la idea de la prevalencia del documento fotográfico, en este caso, por sobre la mirada y por sobre la experiencia misma. Entonces, bueno, este caso lo quiero ilustrar con este pequeñísimo video. Y entonces, bueno, yo no pude evitar hacer el video, así que estaba actuando como nuestro personaje, finalmente, también tras una cámara, y después entré ahí, donde hay todo este trabajo del multimensionado Harun Farocki. Y bueno, a nuestro personaje no le interesó demasiado, supongo que eran muchas imágenes que fotografiar. Entonces, bueno, partiendo como de esta manera de, ya no de vivir y documentar, sino como documentar para vivir, casi, pensé que podía como acceder al gran archivo público que es Instagram bajo la estrategia de ir buscando distintos hashtags. Entonces, me dio curiosidad cuál es la diferencia en términos hashtag, es decir, en términos texto que ordena el archivo de las imágenes entre una fotografía documental y una fotografía de documento cotidiano y personal. Entonces, en el momento en que yo busco fotografía documental, visualización. Ventana. ¿Cómo era pantalla completa? Acá no. Acá. Bueno, ahí sí, gracias. Entonces, cuando busqué el hashtag fotografía documental, digo, un poco lo busqué en inglés porque luego hay más resultados. Lo que me interesaba era ver como qué tipo de imágenes aparecían. Y bueno, como pueden ver, en este caso tenemos como la idea un poco más bien ya vieja o a lo mejor clásica de que la idea del documental es documentar a ese otro que generalmente, bueno, es la representación de ciertos problemas sociales por resolver y demás, ¿no? Tenemos el caso de la protesta, los niños en situación de pobreza, etcétera. Mucho blanco y negro, por supuesto. Y cuando busqué cuál era… Ups. Bueno, ok. Y cuando busqué como el documento de mi vida, digamos, bueno, no de la mía, sino como pensándolo así, ¿no? Pues aparece como si la vida personal siempre fuera ideal y fuera mucho mejor, ¿no? Porque finalmente documentar mi vida, pues es documentar los viajes a la playa, ¿no? Siempre hay alguien en bikini, o el momento en el que tengo así como esta luz y sombra perfecta, o el momento en el que estoy así como que con mi amigo súper guapo y demás, ¿no? Entonces, me pareció bien interesante como esta duplicidad de la idea de documento en este gran archivo que se está generando, que es Instagram, y que es como uno de los grandes recolectores de experiencias por medio de imágenes, ya no al revés. Entonces, bueno, hay una artista de la que se ha estado hablando mucho, que se llama Amalia Ullman, que hizo un trabajo súper interesante, en mi opinión, por medio de Instagram también, donde empezó a buscar cuáles eran como los clichés, por decirle de alguna manera, los personajes más recurrentes de mujeres en cuentas de Instagram. Entonces, decidió establecer una serie de personajes como con una idea de reproducir los propios estereotipos que Instagram reproduce, estereotipos como la cute girl, la niña bonita, o la sugar baby, que es esta
esta chica mantenida por su amante, según las definiciones. Entonces, empezó a ordenar sus fotografías ficticias, ¿no? Pero que aparecían como realidad, la realidad de Instagram, ¿no? Como con toda esta serie de capas que podemos tener en esta plataforma. Y empezó a generar una serie de fotos lugar común de pues ella viéndose como súper guapa, lo que estaba comiendo, compras de lujo, frases de superación personal o lugar común, grandes marcas, productos de grandes marcas, hoteles de lujo donde de hecho ella se colaba para hacerse este tipo de selfies donde aparecía como una chica rica, ¿no? Como por ejemplo aquí de, ya vengo de compras, ¿no? Entonces, los hashtags, si se fijan, son como amigos, familia, cumpleaños, como si eso fuera una vida normal. Y entonces lo interesante de este caso me parece es que, bueno, ningún espectador se dio cuenta de que esto era una cuenta falsa, sino hasta que en la última fotografía, que de hecho cerró con la foto de una rosa en blanco y negro, ¿no? Que le pareció como el cliché por antonomasia, ¿no? Y decía, este es el fin, ¿no? Y entonces ya fue cuando hizo público que esto era pues más bien como un ejercicio de autorretrato y autoficción artístico puesto en la vida tan real como le podamos llamar, que es Instagram, y que bueno, obviamente era como una crítica a la propia plataforma. Pues este trabajo ha tenido con mucho éxito, de hecho está exponiéndose en 2 galerías importantes en Reino Unido, y siguiendo como con el tema de la plataforma, me parece muy interesante cómo la propia plataforma genera una manera de ver los objetos y los objetos de algún modo se están empezando a construir para la fotografía y no para la vida, y es el caso del café latte. El café latte y las espumas de café latte podemos encontrar muchísimos tipos de espumas y diseños diferentes. De hecho, hay otro hashtag que se llama latte art, donde, pues esto, ¿no? O sea, se está basado completamente en la forma y no se trata de que el café sepa rico o tomármelo, sino primero fotografiarlo, es decir, primero documentar para después tener la experiencia. Es más importante en este momento y en esa plataforma se muestra cómo es más importante el registro que la experiencia en sí. Tenemos otro hashtag muy interesante que se llama momentos. Entonces, ponerle momentos en teoría tiene que ver justo como con momentos especiales y ahora vivimos pues justo en una época donde todos los momentos son especiales. Es decir, bueno, si un momento no está en la cámara, más bien no existió, si no está registrado, ¿no? Entonces, otra vez tenemos como esta serie de lugares comunes en Instagram, que son las grandes marcas, las mascotas, el autorretrato a los pies, ya sea en una tina o en una playa. Y bueno, me gustó justo en mi búsqueda y en esa captura de pantalla, que en algún momento me encontré esta frase que pueden ver en la foto del rico muffin de chocolate, que dice, colecciona momentos, no cosas, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho cómo finalmente también por ahí se están colando pues como ideas de superación y de no superficialidad en una plataforma que muchas veces justamente lo que promueve es la superficialidad. Por supuesto que el problema no es de la plataforma, sino de los usuarios y como del fenómeno que se va generando al registrar la vida con esta herramienta. De algún modo las fotografías comunes, quiero decir, de Instagram para mí no son específicamente fotografías, son objetos, que creo que no hay exactamente como una conciencia de la imagen, sino que simplemente como que la imagen desaparece para que se vea la taza de café, ¿no? O la imagen desaparece para que se vea el outfit que alguien llevó a una fiesta, ¿no? Entonces, incluso en la propia composición, en esta idea de, bueno, los fotógrafos aquí saben que el cuadrado es como la composición más estática y más difícil de generar una imagen dinámica. Entonces, son cuadros, son composiciones al centro, o sea, hay una estática total de pronto de la imagen donde como la única intervención del operador parece ser el tipo de filtro posible que puede usar, aunque bueno, por supuesto también tenemos la opción de usar no filtro y presumirlo. Entonces, bueno, partiendo como de todas estas ideas, yo tengo un proyecto
que se trata justamente de hacer lo mismo, de cambiar la experiencia por su registro. Entonces, este proyecto denominado De la Experiencia está titulado así porque ese es el nombre del libro de Michel de Montaigne que leo insistentemente, De la Experiencia y otros ensayos. La idea es colocarme en lugares perfectamente turísticos, en diferentes ciudades del mundo, darle la espalda a lo que se supone uno debería de estar viendo y ponerme a leer. Y que alguien pues me fotografíe, en este caso fue un fotógrafo de turistas, en otros casos es X, un amigo, un conocido, quien esté al alcance. No me interesa tanto la calidad de la imagen siempre y cuando, bueno, se vea, ¿no? No es una cosa como tampoco de composición o de una estilización, sino de un absoluto registro. La idea de hacerlo en película instantánea tiene que ver también como con su calidad de huella, como estamos viendo, pues esto, como esta hiperproducción de imágenes que son código y que son números y demás, para mí regresar a esta fotografía análoga que mediante el disparo inmediatamente genera un objeto fotográfico bidimensional que habita el mundo, me parecía lo adecuado como para hacer este ejercicio y esa es la razón por la que utilizo este sustrato. La idea es que bueno, las imágenes sean únicas, aunque claro que a veces hay 2 o 3 tomas. Entonces, bueno, es interesante también el momento en el que se toma la foto porque tengo que estar como consciente de que me están haciendo una foto, pero a la vez estoy leyendo y cuando estoy leyendo algo en ese momento se me acaba quedando como muy pegado, digamos, en la memoria, como una fotografía, ¿no? De la memoria. Entonces, creo que tiene como todas esas capas posibles y pues bueno, sigo explorando por aquí. En realidad es un proyecto, bueno, ahí la ven 3 veces. Es un proyecto muy a largo plazo que tendría que terminar no sé en qué número de fotografía, ¿no? Cuando me aburra o cuando sienta que esto ya lo dijo. Y pues bien, parte de, sí, como de la crítica a todo esto que les estoy comentando. Y bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, hola a todos, hola a todas. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luna. Me gustaría hacerles algunas preguntas antes de yo empezar. No sé cuántos de aquí conozcan Oaxaca. ¿Hayan ido a Oaxaca? Uy, bastantes, wow. ¿Qué fueron a Monte Albán? Sí, la mayoría. ¿Quiénes de ustedes conocen Guelatao de Juárez? Bueno, vienen mis amigos. Bueno, yo soy de Guelatao de Juárez, es una comunidad zapoteca a 60 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Y hace, pues ya que serán unos 18 años más o menos, una chilanga llamada Mariana Rosenberg decidió viajar a Guelatao a empezar un taller con niños y jóvenes en mi comunidad. En ese entonces no había celulares inteligentes y no había cámaras como lo hay ahora, ¿no? Entonces, el hecho de hacer un taller de fotografía implicaba como realmente un descubrimiento, sobre todo para los que no habitan el espacio de Guelatao, ¿no? Y para los que habitamos el espacio de Guelatao era una forma de redescubrirnos, ¿no? A nosotros mismos. Y cuando me invitaron a la mesa, la verdad es que me daba un poco pereza la idea de hablar documental, ficción, porque como que siempre ha sido una plática como, ay, pero estuve como dándole muchas vueltas y platicando también con muchos amigos, ¿no? Sobre esto otra vez, como entendiendo, y
y al final ha sido como muy rica, digamos, la reflexión, espero poderlas transmitir ahora, ¿no? Por un lado, empiezo con La mirada interior, que es como el título de la exposición que resultó después de 4 años de trabajo de Mariana con nosotros, y que al final se ha convertido como el mantra de trabajo para mí sin saberlo tan conscientemente hasta este año en realidad, ¿no? Digo, después de… ya me después resulta que me fui a estudiar cine y en Guadalajara, y en Guadalajara mis maestros, seguramente si hubiera tenido otro tipo de maestros, pues hubiera sido diferente como la historia, pero me hablaban mucho que a la hora de hacer el documental se manipula la realidad, ¿no? Y a mí la palabra manipulación me causó mucho conflicto y muchos dolores de cabeza como a la hora de hacer, ¿no? Entonces, les voy a pasar ahorita un fragmentito del trabajo que resultó de esos años. Es un documental que se llama Me parezco tanto a ti, y lo pueden encontrar en internet, no lo voy a poder pasar completo ahorita. La primera vez que me enamoré pues fue del papá de mi hijo. Eso sí, desde acá, antes de irme a la secundaria. A los 18 años, entonces, me habló y me dijo que me voy a vivir con él. Él era un hombre que no tomaba, era muy trabajador, y muy respetuoso, ¿no? Y era mi novio acá, pero de chamacos, pues, de mano sudada, como decimos. Y ahí, porque dijo, no, que ya voy a ir a pedir tu mano, y dijo, porque antes estábamos grandes pero tontos. Estábamos grandes pero tontos porque no estaba tan, no nos hablaban así como ahora abiertamente, ¿no? Tantos muchachos que me hablaban de la prepa, de la universidad, de la secundaria ya. Había que escoger, pero yo decía, ay no, pues si yo ya tengo novio, ¿cuál le voy a hacer caso? Y ya estaba grande, ya tenía 17 años y todavía lo que tenía de grande lo tenía de tonta. Pues sí, no estaba despierta. Yo decía, ay no, como esos pecados. Para nosotros era pecado tener dos novios. Ahora no. Ahora es pecado tener dos. Cada vez que lo veo, no sé, me da un cosquillo y pues, sí, sí estoy enamorada. No. Bueno, es que el amor es muy complicado a veces. Y como te digo, a veces tengo que sacrificar muchas cosas, como este tipo de cuestiones, porque necesito estar enfocada. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Se lo pueden encontrar en Vimeo, está como Me parezco tanto a ti. Después de, bueno, el proceso del documental fue para mí muy importante porque me confrontó mucho con esta idea de la escuela del documental de manipular la realidad para
para contar la historia que uno quiere contar, ¿no? Como por un lado entender que para la gente, el espectador, lo que está viendo es verdad, ¿no? Y por el otro lado, para el documentalista, tener una conciencia de que es ficción, o sea, que estás construyendo una historia y por lo tanto pues una ficción, ¿no? Y después de este proceso, hice el estreno en Guelatao, de todos estos son personajes también de Guelatao, y para mí el momento en donde los personajes vieron el documental, para mí ahí hubo un momento mágico que me marcó la vida, digamos, porque fue como ese momento donde entendí el poder que tiene el audiovisual, o tiene la imagen, de representar al otro, ¿no? Y de la responsabilidad que uno tiene a la hora de representar al otro, y me quedó como muy claro que al menos en lo que yo quiero hacer en la vida tendría que ser como una representación digna de los otros y que tiene que ser consensuada, pues, ¿no? Que no puede ser solamente como de un lado, ¿no? Como me molestó mucho mi proceso de formación universitaria, terminé queriendo hacer como un espacio de formación donde al final pudiéramos reunir muchas cosas que teníamos de inquietudes, ¿no? De cómo podríamos aprender cine desde otro lado, ¿no? Y hicimos un evento que se llama Campamento Audiovisual Itinerante, que es un evento de formación, encuentro, producción y exhibición audiovisual, que se realiza una vez cada año en el verano. Reunimos a jóvenes de todo el país, con los maestros que encantados van a una de las comunidades de la sierra que están cercanas a Guelatao, y durante esas 3 semanas lo que hacemos es cortometrajes de ficción y planteamos desde ahí como la idea como de que ellos trabajan un poco desde sus historias y en colectivo van construyendo, digamos, lo que sería el guión y graban y al final del campamento pues terminamos viendo los cortometrajes que se realizaron, y el proyecto, digamos, que tiene detrás justamente como el partir de tus historias, que es como una forma de documentarte también, o sea, es tu historia, pero tu historia intervenida, digamos, en un colectivo, ¿no? Donde al final pues es una historia de un grupo de personas y puesta en escena, ¿no? Después del proceso como del campamento, he tenido varias preguntas que las anoté aquí, que son como preguntas para compartir. Una es justamente desde dónde estamos viendo cuando estamos haciendo una película, ¿no? Me gustaría más bien como dejarla como abierta y como buscar que tal vez ahorita pudiera ver quienes me apoyan como a responder de dónde estamos viendo cuando estamos produciendo, ¿no? También hay otra cosa que me queda cada vez más claro un poco, es que, digamos, la historia que está pasando, digamos, en pantalla, está nutrida de las historias que están detrás de pantalla, detrás de la cámara, ¿no? Y a mí me importa mucho en este momento como identificar justamente cuáles son esas historias que están detrás, ¿no? Que no son exactamente las que están siendo documentadas, pero que al final son las que están fijando el punto de vista de la documentación, ¿no? Bueno, ahora actualmente estoy haciendo un proyecto documental que se llama Tío Jim, y ha sido un proceso, llevo ahorita como más o menos 5 años trabajando en esto, y al principio justamente siguiendo como las clases o sea, la lógica de la escuela del documental, pues estaba escribiendo un argumento y estaba ficcionando, digamos, lo que va a suceder en el documental. Y llegó un punto donde fue realmente incómodo para mí ese proceso, y decidí cambiar como la estrategia. En vez de plantearme yo dirigir el documental, planteé como a los personajes, que en este caso son mi familia,
poder hacer la película con ellos, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, la estructura del documental está siendo construida, ahorita todavía no la hemos terminado, con la participación de ellos, ¿no? Y ellos están determinando un poco qué es lo que quieren que suceda en la película, qué quieren que salga, qué no quieren que salga, ¿no? Y les voy a mostrar como dos escenas posibles a pasar en la peli, ¿no? ¿Tú pensabas que mi papá iba a sembrar? Por un momento yo pensé que él era más entregado, que él pudiera estar más en contacto con la planta, ¿no? Pero él está más entregado a ese pensamiento y ese desarrollar ese pensamiento que está así, casi aislado, pues, ¿no? Aislado de la... Y para sacar una manguera tú y regar de vez en cuando las plantas, ¿no? Cuando lo conocí, pues, y estaba menos debilitado, pues, iba mucho, sí, iba a los veces, ¿no? Acompañaba mucho de esas labores. Yo recuerdo haber ido también a uno de tequio y me llevaba un poco para que conociera cómo era la actividad. ¿Se podrá apagar? Sí. ¿Pueden apagar las luces? Pero ya está muy bien. Que la usó hasta que se le vino. No se van a notar que lo conozco. Espérate, tú tranquila. ¿Ya cerraste los ojos? No. Abre los ojos. ¿Te la crees que hiciste un bosque o no te la crees? Bueno, estos son dos fragmentos en donde, bueno, un poco ahí digamos, una de la segunda escena es ya una escena, digamos, configurada desde la colaboración con mi padre, ¿no? O sea, la conversación era, ¿dónde quieres empezar la película? Y él decidió que fuera en el bosque, y entonces, bueno, es un ejercicio en el que estamos, ¿no? Bueno, regresando un poco como a la pregunta, ¿no? Ficción, documental. Hace unos par de meses estuve en un encuentro con otras cineastas
latinoamericanas, y estábamos con una mujer que se llama Mal Ramsés y Fernando Restrepo, que son documentalistas, y cuando yo les empecé a hablar como del proceso del campamento y de que partíamos mucho como de la idea de que todo es ficción y entonces que el documental era ficción, pues los dos se indignaron mucho, ¿no? Así como, ¿cómo vienes a decirnos a nosotros que el documental es ficción, ¿no? Y después de como una larga conversación, que fue muy interesante, ellos me explicaban un poco como que su trabajo, que, o sea, que son documentalistas, digamos, en donde están haciendo documentación de, pues, de injusticias, ¿no? Era muy importante que se entendiera como con esa carga de verdad, ¿no? Y entonces, un poco para cerrar la conversación, creo que es muy importante el entender, digamos, o el preguntarse para quién estamos haciendo las películas, ¿no? Quiénes son los que nos van a ver, ¿no? Y en medida también de la relación con el espectador, cómo estamos planteando la historia y por qué debe tener una carga de verdad o por qué no la debe tener, ¿no? O sea, y con eso lo dejo para seguir conversando. Bueno, pues creo que salieron muchísimas cuestiones aquí a relucir. Yo creo que hay varios puntos de encuentro. Voy a intentar ser muy breve porque tenemos muy poco tiempo y quisiera que dialogáramos un poquito y también que abrir la participación del público. Y bueno, yo creo que lo que encuentro en común también en todos estos trabajos es una idea de pensar la lógica de lo documental desde un punto de vista diferente, que ya no necesariamente es, como decías, Luna, ¿no? Esta cuestión de la manipulación, de si es documental o ficción, que se ha discutido tanto, que nos lanzaba Iván por ahí, ¿no? Como los ejemplos que hacía Chris Marker, como Sans Soleil, el documental subjetivo, etcétera, desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo lo podemos pensar ahora, no? Tal vez son categorías que paradójicamente, como dices, ahí siguen, ¿no? Que paradójicamente todavía te puedes encontrar con alguien que hace esta oposición tajante entre un trabajo de ficción y uno documental, pero al mismo tiempo yo lo que veo en sus trabajos es que un poco estas categorías tal vez no se resuelven, sino que tal vez se difuminan o se desplazan de alguna manera. En el caso de Andrea y el archivo que está trabajando, bueno, me parece como muy interesante y también quisiera preguntarte un par de cosas. Yo vi una relación, o sea, creo que hay una relación también muy directa con el archivo y la curaduría. A mí, justo creo que, por ejemplo, el archivo es un caso emblemático de cómo en realidad ahí puede estar cierta este lugar, ¿no? El Arquella y todo lo que, el tipo de documentos establecidos, instaurados, ¿no? Pero cómo en realidad esos documentos nunca significan nada por sí mismos, ¿no? Y cómo siempre están sujetos a una actualización constante que pues va cambiando con cada presente. Entonces, bueno, a mí la idea, por ejemplo, del archivo vivo, ¿no? De crear un centro de documentación que ya no es esta figura estática, sino que se van a estar haciendo cosas, donde hay cursos, talleres, me parece muy atractiva. Y bueno, también quería preguntarte tú cómo piensas esta relación del archivo en particular con el trabajo curatorial, pero también cómo lo piensas en relación con un personaje como Teo Hernández, que si no mal recuerdo, Álvaro Vázquez, en este libro que tiene sobre superocheros, por ejemplo, lo pasa un poco de largo, dice es una figura muy importante, pero yo no lo voy a tocar porque en realidad no tuvo un vínculo pues con el ámbito mexicano casi, ¿no? Entonces lo voy a dejar de lado. Creo que el caso del archivo está también muy presente con lo de Daniela. Al final, lo que hay en ese modo de operación de las imágenes es también un problema de cómo está funcionando un archivo, ¿no? Y como tú le decías, el archivo de Instagram y de Internet y de los buscadores que tiene a partir de los hashtags. Me parece muy interesante también este pensamiento que estás llevando como hacia lo digital y las búsquedas. Yo conozco algunos de tus trabajos, ¿no? El libro que publicaste me parece que justamente desplaza la noción, ya no importa si es un relato ficcional o es un relato documental, a veces hablas en primera persona, pero en realidad ya se ve como desplazada. Y bueno, ¿cómo piensas, quería preguntarte tú también desde esta práctica artística, esta incidencia crítica tal vez, o cómo piensas que puede acontecer este proyecto artístico que es de fotografía o de arte contemporáneo en este tipo de dinámicas, ¿no? Como las de Instagram, que como dices, parece que se vive, que tiene uno que hacer las fotos para vivir, ¿no? Y que
pues más que retratar experiencias particulares, lo que acaban haciendo es estandarizar la experiencia, ¿no? Y bueno, en el caso de Luna, pues creo que sí, o sea, se ve que has hecho un trabajo muy fuerte después de esta etapa de estudiar cine que fue complicada y que estas categorías, ¿no?, tan cuadradas, y que has desarrollado otros trabajos. Preguntarte un poco, cuando hablas de esta responsabilidad de la representación, claro, a mí, o sea, creo que es una pregunta muy difícil, pero cuando te refieres a ella exactamente como ¿a qué te refieres? ¿No? Creo que es una pregunta muy interesante y muy difícil de responder, pero me interesa en el caso particular que tú planteas, porque has trabajado también en proyectos comunitarios, en estos campamentos, ¿no? Y bueno, ya de la última parte de esto que estás pensando un poco de también disolver la figura del director documentalista, un poco también hasta qué punto se puede o hasta qué punto en estas dinámicas con diversas personas generando un documental o una película, ¿no?, más allá de si nos importa si es ficción o no, que igual a ti y a mí ya no, pues realmente se puede también cortar ya de pronto la figura del documentalista, o hasta qué punto, por ejemplo, todavía ahí hay procesos de edición, de selección final de los audios, que sí acaban deteniendo en una persona que detenta estos procesos, pues la edición, digamos, final, ¿no?, más allá de el proceso de trabajo colectivo. Entonces, bueno, un poquito plantearles todo esto es mucho, no hay tiempo, pero bueno, a ver qué podemos hacer. Bueno, sobre lo que dices de la curaduría, un poco ya conozco también como el interés que tienes en el archivo. Acá fui a la exposición que curaste en Exteresa, entonces también como que estoy un poco familiarizada también con el acercamiento que tú has tenido con el archivo. Para mí, un poco, creo que lo más complicado en términos de cómo trabajar en las decisiones curatoriales con un archivo, creo que tiene que ver con el hecho de si estás trabajando con un archivo artístico, con un archivo político, por ejemplo. O sea, hace rato que estaba Marina hablando del caso de Ayotzinapa. Creo que la negociación entre este proceso de documentar la ficción cambia mucho, y las estrategias sí, o sea, como que tiene que tener mucho cuidado con qué tipo de estrategias imaginas, o sea, como, sí, no creo que haya una receta de cómo hacer estos archivos alternativos o cómo, sino más bien cada archivo, dependiendo de su naturaleza, te va dando ciertas pautas y ciertas libertades y ciertos gestos que de alguna manera o guiños que te van abriendo esos caminos, ¿no? Y entonces uno, creo que a la hora de estar trabajando con ese archivo es más bien como estar a la escucha, ¿no? Como muy atento a la mira, digamos, de ese tipo de gestos que sí, que no te hacen, digamos, desestabilizar o también caer como en una irresponsabilidad, ¿no? Que creo que también esto que ponía sobre la mesa, sobre el peso de verdad que debe de tener un documento, también es como muy importante, ¿no? En el caso del archivo de Teo a veces es muy complicado porque él documentaba también como toda su vida cotidiana, pero también cuando tenías oportunidad de escuchar testimonios de las personas que se relacionaban con él, también había historias que no coincidían. Entonces también cómo hacer justicia a esos registros, pero también poner sobre la mesa que son experiencias muy personales y registros que también pues es interesante, sí, desestabilizar. El caso de Teo, en la historia del Super 8, un poco también, como comenté al principio, fue como un personaje que nos interesó mucho en el seminario, como otros personajes marginales, digamos, de la historiografía, justamente porque en el libro de Álvaro no había profundizado, y casualmente también la familia de Teo se acercó al Centro de la Imagen para hablar como de la necesidad de que el archivo se revisara, de que estaban buscando en dónde resguardar ese archivo, si era posible que viniera a México el archivo. Entonces, de alguna manera fue muy natural y muy orgánica la manera en la que el proyecto de Teo
se alojó en el seminario. Y bueno, y Teo también es una figura un poco marginal, no solo en México, sino también ya que empezamos la investigación nos dimos cuenta que en Francia también, pues digamos que él estaba haciendo cosas experimentales al mismo tiempo que la Nouvelle Vague, o sea, como que él formó parte de un cine experimental que era marginal dentro de lo marginal, ¿no? Entonces también eso lo hace un personaje muy, muy interesante y toda la constelación de artistas y bailarines y coreógrafos que están como vinculados con su trabajo, ¿no? Porque te dan como, sí, como otra visión de la historia del cine también francés. Sí, bueno, y hablando justo como de esto de las estrategias de acercamiento al archivo, sí, en realidad como que me interesa sobre todo desde la fotografía y sus cambios de paradigma, ¿no? O sea, el hecho, la aparición de Internet más la fotografía digital, que ya tiene mucho tiempo, pero como que obligaron al medio a ocuparse de otras cosas. Y vaya, si de por sí siempre estaba como en jaque la relación entre fotografía y verdad, pues, ¿no? O entre fotografía y documento objetivo, etcétera, pues más aún cuando hay una serie de medios que hacen más fácil, una serie de herramientas que hacen más fácil y menos visible la manipulación. Bueno, de todos modos, Photoshop hubo desde siempre, ¿no? En el siglo XX el cuarto oscuro era el Photoshop. Pero digamos, era probablemente más difícil generar una manipulación. Bien interesantes ese tipo de casos, por ejemplo, cuando hay como la típica polémica en el WordPress o en estos concursos de fotografía, como decirle, verídica, porque alguien manipuló la imagen y borró a alguien, ¿no? Pero de pronto como la línea entre la edición y la manipulación pues puede ser súper delgada. O sea, si hay algunas reglas establecidas, sobre todo en este tipo de concursos, que dicen, bueno, puedes cambiar los tonos, puedes cambiar el contraste, pero no borres a nadie o no agregues a nadie, ¿no? Pero vaya, no entiendo bien cómo desde dónde sale esa regla o por qué cambiar el color no opera como manipulación, si finalmente te pones unos lentes rojos, vas a ver rojo todo, ¿no? Entonces, yo creo que así operan los filtros. Entonces, en ese sentido, creo que siempre lo ha habido. Lo que me interesa como de entrar a este tipo de herramientas como Instagram tiene que ver justo como con el orden que se hace, que aparentemente ocurre solo, pero que de alguna manera los usuarios lo están promoviendo, y la relación que hay entre la fotografía, o sea, bueno, como la imagen en sí, que se sube y la decisión de un usuario de calificarla como tal, ¿no? Porque, o sea, está hablando de pronto como de todo un sistema de pensamiento, ¿no? O sea, leía yo en Después de la fotografía el caso de como un caso incómodo donde puedes poner como una serie de fotos de chicas en bikini. Y en el momento en que en el archivo, o sea, como en el código que va pegado, el código lingüístico que va pegado, les pones baby, ¿no? Entonces estás generando que a lo mejor en Google alguien esté buscando imágenes de bebés y salgan chicas a las que se les dicen baby, ¿no? Entonces me gusta cómo empiezan como a aflorar este tipo de paradojas o de juegos lingüísticos, sociales, etcétera, ¿no? Mi práctica, que está como basada sobre todo en fotografía y texto, aunque hago otras cosas, tiene que ver justamente también como con ir borrando estas líneas, ¿no? O sea, como convertir los fines en medios, ¿no? Finalmente sí, me parece que es importante que un artista pues tenga una visión crítica, pero para mí es importante eso, pues bajarlo en una obra. El caso de Amalia Ullman se podría clasificar, bueno, los curadores aquí podrían decirlo mejor que yo, como un arte post-internet. Mi trabajo no se califica como un arte post-internet, aunque esté yo trabajando como con ese tipo de herramientas. Bueno, sobre la responsabilidad. Cuando yo les preguntaba si conocían Guelatao, no sé qué imágenes, digamos, realmente se les venían a la cabeza a la hora de pensar Guelatao. Tal vez el metro Guelatao, aquí en la Ciudad de México, ¿no? O no sé, o sea, la responsabilidad es tan fuerte porque al final estamos generando una imagen de alguien
o de una comunidad o de alguna situación, pues, ¿no? Es el cine, bueno, en este caso la imagen es poder, ¿no? Y creo que ayer hacíamos como la reflexión un poco, cuando hacen siempre la sesión de preguntas y respuestas en los documentales, siempre la primera pregunta es ¿cómo le hizo el director para acercarse a los personajes?, ¿no? Esa es como la primera pregunta que siempre surge, ¿no? Y para mí se me hace como impresionante que hemos llegado, digamos, a un punto donde el hablar al otro es tan complejo que merece un grado de admiración, ¿no? Entonces, y creo que tiene que ver también como con quiénes tienen las cámaras y quiénes han tenido, ahorita digamos, no solo es, digamos, muchos tenemos cámaras en el celular, ¿no? Digamos, ahora todos podríamos tener el poder de hacer representación, pero no es solo eso, ¿no? Ahora también es cómo se distribuyen, en qué espacios se validan esas imágenes y se dicen que son lo que son, ¿no? Y nos dicen que eso es lo que es, ¿no? En el caso del cine, pues los festivales, ¿no? O sea, estos espacios de validación, y no todo el mundo tenemos acceso a entrar en espacios de validación, ¿no? Y eso también tiene que ver con las lógicas de poder que existen, ¿no? Al final, entre lo que estamos representando y los que estamos detrás, hay una relación de poder, ¿no? Y a la hora de hablar un poco de diluir el director, ¿no? O sea, yo sí creo que en el caso del audiovisual y también de la fotografía son creaciones colectivas, ¿no? Entonces, para mí el trabajo de una película es un proceso, ¿no? Es un proceso coral, ¿no? Entonces, no es común la idea de diluir al director, es porque más bien la figura del director se ha posicionado como creador, ¿no? Cuando en realidad es un proceso colectivo como en todas las capas, ¿no? O sea, en el proceso de hacerlo, pero también el hecho de que ese conjunto de personas tengan esas ideas tienen que ver con un contexto, tienen que ver con las historias en las que están detrás, ¿no? Y entonces ahorita los procesos que estamos haciendo con el campamento, el proceso que estoy haciendo con la película es justamente modificar esa relación, ¿no? Tratar de que la relación de poder que hay entre los que estamos detrás de la cámara y los que están al frente, pues se diluya lo más que podamos, ¿no? Y resolver qué es lo que sucede, ¿no? El segundo gran enigma es cómo se puede… ¿Cómo nos podemos organizar, ¿no? O sea, porque hemos llegado a un punto de individualidad tan impresionante que el hecho de hablar es difícil, ¿no? El hecho de lograr de llegar a un acuerdo es aún más difícil, ¿no? Lo cual es absurdo porque en realidad pues hemos vivido siempre juntos, o sea, siempre en sociedades, ¿no? Y yo vengo pues de una comunidad donde todo el tiempo se tienen que generar acuerdos en asambleas, en comités, ¿no? Y que esta relación este tipo de organización, ¿no? Está basada en otra dimensión, no en una dimensión justamente de poder, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver por ahí, ¿no? Definitivamente la responsabilidad no solo está de los que tienen las cámaras, ¿no? Sino también los que tienen los museos, los que tienen las televisoras, los que distribuyen las revistas, ¿no? O sea, todos ellos son los que al final también tienen la responsabilidad de qué es lo que se está posicionando frente al otro, ¿no? Porque películas sumamente clasistas, como son las últimas que han ganado o premiadas en México, no es necesario ni siquiera que las mencione, son las que nos representan como ese es el cine mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido colocadas por espacios de validación y al final de cuentas esos espacios de validación tienen la responsabilidad de que nos están representando de esa forma o desde ese punto de vista sumamente clasista, ¿no? Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo terriblemente. ¿Podemos abrir un momento ¿sí? Ok.
Pues yo más que continuar, aunque me gustaría mucho, pues más bien abrirla al público si tienen alguna intervención, pregunta. Me quedé pensando en esta idea del compromiso con la verdad y el documental. Nada más pienso que una película de ficción, un poema, un cuadro abstracto, o sea, todo te puede llevar a la verdad. Yo no creo que la verdad nada más tengas una vía de acceso, y también creo que la verdad es una búsqueda y es una creación y se mueve de lugar todo el tiempo, ¿no? Si la atrapas ya, pues ya no es verdad, ¿no? Entonces creo que hay que liberar esos modelos de documental y ficción. Bueno, no, estoy totalmente de acuerdo que la verdad es al final también una cuestión subjetiva, ¿no? Pero yo a la hora de escuchar a estos documentalistas, porque yo estaba más del otro lado, digamos, lo que entendí un poco es la necesidad en algunos casos de que las cosas tengan un contenido de verdad, ¿no? Y de que funcionen para demostrar lo que está siendo invisibilizado, ¿no? Es tiene que ver más con eso, ¿no? Con entender, entonces, para quién estamos haciendo la película, ¿no? A mí no me interesa tampoco como hablar entre ficción o documental, me interesa más hablar como qué es lo que estamos contando realmente y qué punto de vista, digamos, estamos ofreciendo al mundo desde ese lugar, ¿no? Pero sí creo que es necesario en muchas situaciones que tengan ese peso de verdad, ¿no? Más bien hay como esos flujos de control de identidades a través de las imágenes, de los materiales, ¿no? Más que verdades o no falsas, sino cómo construyes y dominas cierto modo de pensar y de… Sí, exacto, que fue lo que descubrió este artista o que yo estaba viendo como en este asunto de Instagram, donde se convierte en deseable cierto tipo de comportamiento específico, cierto tipo de composición fotográfica y demás. Entonces lo preocupante no tiene que ver como con que sea un archivo donde se junten cosas que ocurren, sino es un lugar donde se hacen ocurrir cosas de cierta manera para hacer un archivo, ¿no? Y entonces en esa diferencia justo está lo que podríamos denominar como el posible o no contenido de verdad. Y yo un poco viendo el proyecto de esta artista que presentaste, lo de Ullman, también pensaba como en cómo documentar la vida se vuelve también en la ficción más grande, ¿no? O sea, como esa contradicción. Y también eso revela como eso te da también acceso a una especie de verdad, ¿no? Sobre la vida hoy. ¿Alguien más del público? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Rodríguez de San Luis Potosí. Gracias por compartir su trabajo. Yo soy fotógrafo y me he topado yo con la situación de que está muy peleado, porque me lo han comentado también, y dicen, ¿cuál es tu posición? ¿Eres fotógrafo documental o eres fotógrafo artístico? Me dicen, no pueden ir de la mano los dos. Yo no sé por qué. Estoy viendo que de repente hay muy cerrada esa visión documentalista, cayendo en que todo tiene que verse muy notorio, o temas muy crudos, o la gente le está gustando en ver que es necesario que transmita un proyecto documental a detalle y de una forma espontánea o con la mínima manipulación por parte de quienes realizan el documental, una realidad. Pero no todo tiene que ser crudo, puede tener una visión diferente, puede tener una perspectiva diferente. O como comentaban, puede también representar algo más espiritual. Me tocó colaborar con un documentalista en la Huasteca Potosina que me decía, caray Alex, ¿cómo le hago para representar una leyenda? Me dicen de una forma espiritual, estaba tan encerrado en cómo exactamente materializar una leyenda que no se le ocurría a una persona con tantos años de experiencia
poder crear unas imágenes que pudiera platicar cómo ciertas comunidades indígenas se inspiran para desarrollar su identidad cultural. Hice unas sugerencias, no sé si las puedo utilizar, pero que no se encierra en que nada más lo documental es mostrar al detalle más o al máximo detalle un momento, sino que muestre algo espontáneo, algo con una visión inclusive diferente, y que no nada más tiene que ser tomado de cerca con un cierto lente, con un cierto encuadre, sino que también se puedan manejar otras opciones. Sí, yo un poco, por ejemplo, retomaría esto del enfoque que hablaba del mal archivo de Ariela Zulay, de que ya no es un poco, o sea, que la exigencia hoy ya no es tanto la transparencia, sino más bien como la relevancia de eso que se documenta y cómo o sea, esa dimensión pública del documento, ¿no? Sino, ya no es como revelar o deconstruir como los mecanismos y los procedimientos técnicos que hacen transparente ese proceso de documentación, sino más bien como la relevancia pública que ese proceso de documentación le da al documento, ¿no? No sé, yo diría que iría por ahí. Bueno, pues sí, parece ser que son categorías desplazadas, a la par parece ser que siguen ahí completamente, ¿no? Entonces, bueno, son de estas cosas un poco raras, ¿no? Que también operan en ciertos circuitos y en ciertos espacios de exhibición y para ciertos medios, ¿no? Entonces que también ya hay una serie de factores que igual más allá de su naturaleza como fotografía o como medio fotográfico, como documentación, pues entran en una serie de contextos donde ya también lo que se hace un poco evidente es que hay casos específicos, tal vez, hay casos concretos que hay que analizar y bueno, tal vez no existen estas generalidades, ¿no? Como per se, con la que te permitan caracterizarlas. Bueno, podríamos seguir, pero tenemos que terminar, entonces pues muchísimas gracias a todos, pues bueno, que continúen las actividades.